Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, Putin amenaza o alardea con obturar el botón de la guerra nuclear. Los ucranianos aún no ceden el control de sus ciudades y su presidente lidera la resistencia. Putin rechazado en todo el mundo, aún entre sus gobernados. Testigo de más de 20 procesos, confiesa que no sabía nada sobre estos y que lo hizo por recompensas que nunca le dieron. Desde el martes nos veremos las caras otra vez. Uso del tapabocas será voluntario en espacios públicos. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Luis Díaz ganó su primer título en Inglaterra con la camiseta del Liverpool. En Italia, David Ospina fue titular en el Napoli, que ganó y es líder. Rusia ya no podrá jugar en su país. Primera de las medidas tomadas por FIFA a raíz del conflicto bélico con Ucrania. Y el Cali volvió al triunfo tras 5 fechas con la victoria de hoy de visitante ante el Unión Magdalena. Aquí está, esta es la imagen del día. Soldados rusos enviados para tomar las ciudades de Ucrania, que en vez de cumplir su cometido, han sido capturados, abatidos o heridos por milicias y fuerzas locales. Las fuerzas rusas que conducían su artillería hacia Kiev, Kharkiv y Gerson han sido obstaculizadas por fuego de piezas de artillería enviada por los países europeos, pero también por bombas caseras. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la Red Independiente, han sido algo más de 2 meses desde que lanzamos la primera promoción de la Alianza por el Derecho a la Verdad con nuestros amigos y aliados de la revista Cambio. La gratitud nuestra es infinita con los más de 1,200 backers que hoy apoyan el trabajo de Noticias 1 y también tienen la suscripción de la revista. Por ustedes, nuestro incansable trabajo siempre. Esta noche la promoción llega a su fin, así que aún están a tiempo para fortalecer nuestra labor investigativa en este año 2022, recibir la revista Cambio por 2 años y tener la gran camiseta polo de nuestra alianza. Aquí les contamos cómo hacerlo. Ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de un aporte único de 260,000 pesos o más, tendrán la suscripción a la revista Cambio por 2 años. Apoyan la labor informativa de Noticias 1 en 2022 y en pocos días recibirán en sus casas la camiseta polo de la prensa libre. En la página de inicio solo deben escribir el monto del aporte, llenar los datos y listo. Gracias siempre por elegir la independencia. Ya lo saben, último fin de semana de la promoción, aportes por 260,000 pesos o más, ingresando a baki.co/inclinada la red independiente y listo. Muchas gracias siempre por elegir la independencia. Y empezamos. La historia se devolvió hoy por lo menos 70 años a la época en la que el planeta vivió con el miedo a una explosión nuclear que lo destruyera, tiempos que se conocieron como la era atómica. Vladimir Putin se presentó ante la prensa anunciando que activó sus armas nucleares. Ignacio Gómez. Mónica, Putin tiene 4.000 misiles nucleares distribuidos en todo su territorio con capacidad para cruzar todo el planeta. Y esta mañana le dijo a los 2 generales a cargo que deben entrar en modo de combate. Les ordeno al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia transferir las fuerzas de disuasión rusas a su modo especial de combate. Las fuerzas de disuasión del ejército ruso incluyen el arsenal nuclear, pero también armas biológicas y de destrucción masiva, cuyos efectos ya se conocieron en Siria, con el bombardeo a un hospital infantil con gas sarín. Apenas minutos antes del anuncio presidencial, se había reportado el impacto de un misil ruso en el depósito de residuos nucleares de Kiev y hace una semana, como primer hito de la invasión, las fuerzas de Putin se tomaron el sitio del desastre nuclear de Chernobyl. Fue así como hoy la invasión a Ucrania se tornó en una amenaza nuclear para el planeta. Los expertos aseguran que desde que Putin hizo el llamado a las fuerzas de disuasión, se debe considerar que él tiene la mano en el botón nuclear. De hecho, minutos antes de su declaración, este desfile de cargueros militares con bandera de las fuerzas de disuasión se vio salir de Moscú con destino desconocido. La Agencia Internacional de Energía Atómica, que había prendido las alarmas por Chernobyl y el depósito de Kiev, lanzó una nueva alerta. Convocó a sus miembros para una reunión mañana, al tiempo que la OTAN convocaba la suya. ¿Pero qué pretende Putin con ello?
Le preguntamos a una experta en el tema. El objetivo nuclear de Putin obviamente va a ser Ucrania. Según la experta, los cohetes estarían dirigidos contra instalaciones militares y contra las mismas plantas nucleares de Ucrania. ¿Qué va a pasar con una nube nuclear? Esto no lo sabemos. La profesora de la Mar cree que las sanciones a Rusia anunciadas en toda Europa han provocado la presión necesaria para que negocie, en una posición cómoda para su país por su arsenal amenazante. Si en cambio el impredecible Putin decide otra cosa, el desenlace seguro está predicho desde que en los años 50 se conocieron las armas nucleares. Yo pensaría que en este momento ya vamos a estar en una guerra mundial. Los expertos en Europa Oriental creen que la opción nuclear fue asumida por Putin por el fracaso de los golpes de mano que planeó para tomar las principales ciudades de Ucrania. Con artillería liviana, conocimiento del terreno y con el patriotismo exaltado, los ucranianos han hecho su avance mucho más lento de lo que calculó el Kremlin. Para sorpresa de Putin, los militares y las milicias que el gobierno de Zelensky ha organizado para defender a su país repelieron con efectividad las fuerzas terrestres y aéreas rusas que pretendían tomar el control de la segunda ciudad en importancia, Kharkiv. En Kharkiv, los enfrentamientos bélicos ocurrían en las afueras de la ciudad. Pero esta madrugada, Kharkiv se convirtió en campo de batalla. Y en la capital, Kiev, aunque tampoco han podido ingresar piezas de artillería invasora, los rusos lanzan desde los suburbios misiles teledirigidos que han impactado una central eléctrica, edificios municipales y de residencias civiles sin que hayan podido reportar dominio sobre la urbe. Los enfrentamientos bélicos también tuvieron lugar en las calles de Jersón, tercera capital en importancia en la nación ucraniana. Objetivo de ataques aéreos recientes fue el aeropuerto de la ciudad de Borispil, el más grande de Ucrania, a unos 34 kilómetros de Kiev. Pese a la masiva penetración de soldados rusos en sus territorios, hasta el momento las tropas del Kremlin no han podido declararse vencedoras. En redes sociales, las tropas ucranianas han publicado videos de presuntos oficiales rusos que han capturado. El presidente ucraniano Zelensky, pese a la posibilidad de un encuentro para intentar parar la guerra, acusó a Rusia de terror y demandó al gobierno Putin ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya por sus ataques a civiles. Eligieron conscientemente una táctica para destruir a la gente y todo lo que hace una vida simplemente normal. ¿Qué están haciendo los invasores a Kharkov, Oktyabrsky, Kiev, Odessa y otras ciudades? Los pueblos merecen un tribunal internacional. Según la ONU, los 4 días de guerra dejan hasta el momento 64 civiles muertos. Las Naciones Unidas, a través de ACNUR, informó que la lista de refugiados ascendió a 368.000. Los principales líderes del mundo salieron al paso para rechazar la actitud de Putin. La OTAN la calificó como peligrosa e irresponsable. Juan Fernando Barona. Mónica, el embajador de Alemania en Colombia, conocido por su activismo social en redes, dijo que no hay que callar ni tapar la invasión y que su país, que invadió a Ucrania en 1941, es el que menos puede callar. Una hora antes de la amenaza de Putin, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había acordado mediante una llamada telefónica con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, una reunión sin condiciones previas entre las delegaciones de Ucrania y Rusia. Sin embargo, el mandatario ucraniano se mostró escéptico a un acuerdo final. Ante la amenaza de Putin de usar armas nucleares, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que la Unión Europea cerrará el espacio aéreo a cualquier aerolínea rusa, incluyendo los aviones privados, y las 27 naciones europeas financiarán el suministro de armas a Ucrania para protegerla. The European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. Durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador de Ucrania dijo que es una amenaza real que Rusia abra la posibilidad de tener un combate nuclear. It is extremely alarming that the Russian president has resorted today to open nuclear blackmail. The world must take this threat very seriously.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le dijo a la cadena CNN que la decisión del presidente ruso es peligrosa e irresponsable. This is dangerous rhetoric. This is a behavior which is irresponsible. Desde Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Putin está fabricando amenazas para justificar el uso de armas nucleares y aseguró que Estados Unidos tiene la capacidad para defenderse. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se solidarizó con Ucrania y posteó un video de días pasados del presidente Zelensky en el que le habla al pueblo ruso y les dice que su país quiere la paz. Мы хотим сами определять и строить свою историю мирно, спокойно, честно. En Colombia, el embajador de Alemania, Peter Tasek, quien fue criticado en redes sociales por condenar la invasión rusa a Ucrania, envió un video en el que responde a estos cuestionamientos y expone sus argumentos para apoyar a los ucranianos. Muy de acuerdo con la culpa alemana en la Segunda Guerra Mundial, pero por esa misma razón no podemos callarnos cuando atacan a un país soberano. Nuestra experiencia nos obliga a hablar. Aunque no se han pronunciado públicamente, los presidentes de Francia, Bélgica y el canciller de Alemania han dado su apoyo al presidente de Ucrania y anunciaron que enviarán armas a ese país. Grupos sociales que nunca antes habían protestado contra el régimen de Vladimir Putin están saliendo a las calles en Moscú y otras ciudades de Rusia para exigir que se acabe la agresión contra su hermana Ucrania. Y lo mismo ha ocurrido en las grandes capitales del mundo. Estas voces que piden el cese de la guerra se han escuchado más fuerte precisamente en el país ruso, en donde en las últimas 24 horas se ha reportado la detención de más de 2.000 manifestantes en diferentes ciudades del país, según un reporte de la organización de resistencia OVD-Info. Este video, publicado desde una de las cuentas oficiales de la organización, muestra cómo en furgones son trasladados quienes se han manifestado cerca de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, pidiendo que se termine de una vez por todas la invasión. Manifestaciones que a su vez coincidieron con el 7º aniversario de la muerte del opositor Boris Nemtsov a las afueras del Kremlin. Allí mismo fueron reprimidos por la policía y capturados. Esta otra joven también fue detenida frente a una de las galerías de arte más importante de Moscú ante la mirada de los transeúntes. En otras latitudes del mundo también se ha visto reflejado con ríos humanos que piden fin a la guerra. En Italia, país que ya se unió para apoyar a Ucrania, tuvo una de las más multitudinarias organizada en la plaza principal de Nápoles. También en la puerta de Brandenburgo en Berlín, Alemania, por la paz y el fin de la guerra. Y en la plaza de Wenceslao en Praga, capital de República Checa, reiterando el apoyo al país ucraniano. Imágenes de Vladimir Putin ensangrentado, esvásticas, bombas nucleares y banderas ucranianas son las que más ondean y se izan en el resto del mundo. Lisboa, Barcelona, Madrid, Atenas, Washington y Corea del Sur también piden que la guerra que sufre el país europeo termine. Las amenazas de Putin al planeta Tierra se produjeron como reacción a una sanción económica que, a pesar de tener décadas de existencia, no había sido utilizada como tal. El código SWIFT, que permite las transacciones internacionales entre bancos. Juliana Ramírez. Mónica, por haber perdido su código, ninguno de los bancos públicos o privados radicados en Rusia va a poder mover su dinero. Los economistas, por el momento en que se estrena, la están llamando una arma nuclear financiera. Es la primera vez en que a una guerra en terreno de solo días se responde con sanciones financieras. El principal bloqueo hasta el momento de Europa y Estados Unidos a Rusia por la invasión a Ucrania ha sido paralizar los activos del Banco Central y una limitación parcial al sistema de mensajería SWIFT a algunos bancos rusos. El sistema SWIFT es una plataforma que facilita las transacciones internacionales entre bancos de diversos países. Hacen parte de esta plataforma 11.000 bancos de 200 países. 300 de estos son bancos rusos. Entró en vigor esta arma nuclear financiera y hoy Rusia contestó con tenemos fuerza de disuasión, entonces podemos alcanzar hasta el nivel de disuasión militar nuclear. Las sanciones también han sido dirigidas hacia los ricos rusos, a los cuales se ha anunciado el bloqueo de sus pasaportes dorados, como se llama la ciudadanía para invertir en el extranjero. Este sistema SWIFT ha sido una sanción muy dura para Rusia. Hay alternativas, pero toma tiempo para poner en marcha. Las sanciones que están impuestos o han sido impuestos
no van a cambiar el cálculo estratégico del gobierno ruso en este momento. En general, como premisa, las sanciones que se han adoptado frente a múltiples países en el mundo desde finales de la Guerra Fría no tienen efectos contundentes, salvo que sean muy fuertes. Sanciones más fuertes serían la prohibición de las exportaciones rusas de gas y petróleo, pero los analistas consideran que ello implicaría cifras rojas para los países europeos que no están dispuestos a asumir. Desde la anexión de Crimea en 2014, Putin viene adoptando medidas para blindar su economía. Una medida que tomó el gobierno ruso, digamos, hace mucho tiempo es acumulando reservas internacionales. Digamos, simplemente utilizaron los precios relativamente altos de los productos tradicionales de exportación que tiene Rusia, que es petróleo y gas, y básicamente acumularon divisas, ¿cierto? En diferentes monedas para tener una caleta, digamos, un tesoro suficientemente grande para financiar una guerra en caso que sea necesario. Esta coyuntura trae a colación experiencias como la de Irán, en la que frente a sanciones por parte de Estados Unidos, China asumió ese lugar de importador. Pero ¿cuál sería el plan B del Kremlin? En el caso específico de Rusia, esto podría pasar, y sin embargo, el grado de interdependencia que hay entre la economía rusa y las de los países de la Unión Europea es tal que es difícil imaginar que esto sea una solución en el corto plazo. Desconectar los principales medios de comunicación rusos financiados por el gobierno también hace parte de las sanciones conocidas hoy. No todo el mundo condena la invasión a Ucrania. El puñado de aliados de Putin no le da para ser minoría calificada en la Asamblea de Naciones Unidas, pero en las fronteras de Colombia tiene a la mitad Brasil, Venezuela y Nicaragua. Aunque Perú, Ecuador y Panamá respaldan a la OTAN y Estados Unidos en su apoyo a Ucrania, Nicaragua, Brasil y Venezuela, 3 vecinos de nuestro país, aliados históricos de Rusia, apoyan al presidente de ese país, Vladimir Putin. Todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad. Мы выражаем президенту Путину нашу солидарность. Y nuestro aliento en esta lucha que está librando el pueblo ruso por la paz. Rusia está cerrando filas con sus aliados en Latinoamérica, una región en la que se encuentra el respaldo internacional que no tiene buena parte del mundo tras la invasión de Ucrania. Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela se han alineado con Moscú y han legitimado la operación militar lanzada por tierra, mar y aire. Brasil emitió un comunicado donde no toma partido, pero tampoco rechaza las acciones de Rusia contra Ucrania. Brasil sigue con gran preocupación el inicio de las operaciones militares de la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania. Brasil insta a la suspensión inmediata de las hostilidades y al inicio de negociaciones que conduzcan a una solución diplomática basada en los acuerdos de Minsk. Cuba también ofreció su respaldo a Rusia, al señalar que Moscú tiene derecho a defenderse y la OTAN debe atender su demanda de garantías de seguridad en medio del conflicto con Ucrania. Interesa que Rusia siga participando de manera efectiva en nuestro plan nacional para el desarrollo económico y social. Los pronunciamientos de Cuba, Nicaragua y Venezuela están en línea con el apoyo que les ha brindado Rusia ante las denuncias de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea de faltas de libertades políticas y violaciones a los derechos humanos en esos países. El testigo clave en las capturas a miembros de la oficina de Envigado en 2014 primero denunció públicamente que no le habían pagado las recompensas ofrecidas y ahora resolvió denunciar a los funcionarios involucrados en la policía y en la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía. Yo he sido el responsable de todo. Estas declaraciones a Noticias 1, en las que el falso testigo Henry Cifuentes señaló que miembros de la DIJÍN y funcionarios de la Fiscalía se robaban el dinero de las recompensas que el Estado ofrecía por información sobre cabecillas de bandas criminales, fue grabada el 28 de noviembre de 2021. En enero recién pasado, Cifuentes y su abogado fueron amenazados.
Henry Cifuentes fue testigo en por lo menos 20 procesos penales contra bandas criminales como la Oficina de Envigado desde 2014. Lo hacía bajo la promesa de recibir recompensas a cambio de sus declaraciones, recompensas que nunca llegaron a sus bolsillos. Por eso ahora Cifuentes denuncia a los funcionarios que lo usaron en casos que a él no le costaban y admite que él era un falso testigo. Yo me cansé de todas esas cosas, de tener gente pues privada de la libertad que en realidad pues yo no conocía sus actividades ni quiénes eran, y pues yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Desde 2014, cuando Cifuentes comenzó a ser falso testigo, las autoridades pagaron más de 400 millones de pesos en recompensas, pero él no obtuvo ni un peso. Por todos han ofrecido recompensas y a mí no me han dado ni 1.000 pesos. Las amenazas buscan, según él, callarlo. Hay mucha gente que me quiere callar, especialmente el señor Nelson Andrés Celis Ortega, que él es de la Dijín Sicor 6, él es de Bogotá, él era la persona encargada de reclamar la recompensa. Sicor es la comisión investigativa contra el crimen organizado de la Dijín. El abogado de Cifuentes dice que desde 2018 denunció a la entonces directora seccional de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Claudia Carrasquilla, por hacer parte de la red que reclutaba falsos testigos. Ella incluso ha sido investigada y le han compulsado copias en otros departamentos por estas actividades ilegales de falsos testimonios, de falsos testigos. También fueron denunciados 2 de sus funcionarios y un uniformado de la Dijín que, según el abogado, también conocían a los falsos testigos. Tenemos a Daniel Alexander Tapias Ocampos, tenemos a Andrés Mauricio Cabrera. Ellos fueron fiscales 70 y 71. Hoy día son fiscales seccionales de la Unidad contra el Crimen Organizado, uno en el norte de Santander y otro en el departamento del Chocó. El abogado señaló que la importancia de tener falsos testigos es la de lograr ascensos, dinero de las recompensas y otros privilegios laborales. El presidente Duque tiene en su oficina una carta sin contestar del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, en la que le piden que garantice una investigación sobre el robo a un investigador solo minutos después de haber salido de la Dijín, y a alias Otoniel para que cuente su versión sin que lo escuche en directo la policía. Alejandro Valencia, dignatario de la Comisión de la Verdad, dijo que no están dadas las condiciones para que Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, ex jefe del Clan del Golfo, hable con libertad y privacidad sobre las relaciones que han tenido con miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles. Hasta que no nos den ese espacio, pues nosotros no vamos a trabajar, digámoslo, pues los temas que realmente son los más sensibles. Valencia dijo que esta semana en sus reuniones de lunes, jueves y viernes en los calabozos de la Dijín, él le manifestó que era muy difícil contar la verdad cuando se siente vigilado y grabado. Hay cámaras, hay cámaras que sí nos están viendo y pues no sabemos si nos están grabando, y efectivamente pues él no tiene confianza, nosotros tampoco tenemos la suficiente confianza en la medida que sí nos vemos que nos están vigilando. Aunque no entró en detalles para no afectar las investigaciones, dijo que no es la primera vez que quieren subrepticiamente extraer información sobre las entrevistas a víctimas y responsables del conflicto armado en Colombia. Acceder a algún tipo de entrevistas, acceder, digámoslo, cosas raras, digámoslo, con los computadores. Entonces uno dice que todo esto pues tiene que estar vinculado con pues saber qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que estamos escuchando o qué es lo que vamos a decir. ¿Qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo en una cárcel en Estados Unidos? Ante los obstáculos interpuestos por la Dijín para que Otoniel dé su versión, el Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad le pidió esta semana al presidente Duque, a través de una carta, garantías a la labor de los comisionados e investigar a fondo el robo de las grabadoras en la casa de un investigador que acompañaba la diligencia de alias Otoniel la semana pasada. El deber del presidente es garantizar que la Comisión de la Verdad pueda realizar plenamente sus funciones y no bajarle a la gravedad de lo ocurrido. El Consejo Asesor señaló que se aproxima la entrega final del informe de la Comisión de la Verdad y que muy seguramente testimonios como el de alias Otoniel afectará a algunos sectores. Y yo creo que hay de ciertos sectores un interés de que esa información no circule a la Comisión de la Verdad. Hasta hoy el presidente Duque no ha respondido a las peticiones del Consejo Asesor de la Comisión, ni le ha dicho si acepta reunirse con él.
El grupo de observadores electorales europeos desplegado en Colombia expresó sus preocupaciones por la visible financiación y libertad de movimientos de candidatos hijos de victimarios disputando las curules en las jurisdicciones de las víctimas. Eduardo López Júquer. Mónica, ellos querían presentarle sus observaciones al presidente Duque, pero él no les dio la cita. Su informe preliminar destaca el alto riesgo de infiltración criminal en la elección de las curules de paz. Desde hace 15 días, 34 delegados de la Unión Europea recorren las diferentes regiones del país. Norte, Santander y Arauca. Como observadores del proceso electoral para la elección del nuevo Congreso y particularmente de las curules de paz, en las que hay inquietudes y preocupaciones. Existen riesgos de infiltraciones por parte de partidos políticos o de organizaciones, también incluso criminales. Eso es una realidad del país. Una de las cuestiones que estamos hablando también con los candidatos, ¿no?, es hablando sobre la financiación, ¿no?, en territorios donde la campaña electoral es difícil de operativizar. Los hechos de violencia de las últimas semanas también se han convertido en tema de preocupación para los delegados europeos, que adelantan el trabajo en los territorios por la importancia que reviste la elección de víctimas en los territorios más afectados por la violencia. Se producen, ¿no?, en territorios con unas condiciones muy particulares, en términos de seguridad, pero también de movimiento, de dificultad de movimiento, de desempeño para los candidatos. Es la primera vez que la Unión Europea envía una misión de observación de largo plazo y aunque la consolidación de la paz es el eje central de su trabajo, han identificado otros riesgos. Hay desafíos estructurales para el país, como las condiciones de seguridad que viven algunos candidatos en alguna parte del territorio del país, que nosotros observamos muy de cerca. Javi López, eurodiputado, jefe de la misión, aguardó durante 2 días una reunión con el presidente Iván Duque, pero esta cita nunca se registró. Hemos trasladado la petición. El próximo lunes, 7 de marzo, regresará al país con otros 90 observadores para acompañar la jornada electoral del domingo 13 de marzo. La explosión de una 10ª parte de la energía nuclear que usa el mundo hoy podría acabar con el planeta, lo que indican los indicadores. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene registrados 96 reactores nucleares en Estados Unidos, 58 en Francia, 48 en China, 38 en Rusia, 19 en Canadá y 15 en Ucrania. Esto indica que otros 15 países pueden elegir a un loco que acabe con el mundo. Esto es lo que indican los indicadores. Ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de un aporte único de 260,000 pesos o más, tendrán la suscripción a la revista Cambio por 2 años. Apoyan la labor informativa de Noticias 1 en 2022 y en pocos días recibirán en sus casas la camiseta polo de la prensa libre. En la página de inicio solo deben escribir el monto del aporte, llenar los datos y listo. Gracias siempre por elegir la independencia. Los beneficios económicos periódicos BEPS son un mecanismo para las personas que no consigan cotizar a pensión puedan ahorrar para su vejez. Los soportes son desde 5,000 pesos y el tope que fijó para este año la Comisión Intersectorial de Pensiones y BEPS quedó en 1.390.000 pesos. Se considera que quienes pueden ahorrar más del tope deberían ya ser pasados a la seguridad social integral. Por lo tanto, el 1.600.000 beneficiarios vinculados a los beneficios económicos periódicos tiene esa referencia como tope de ahorro. Este programa está destinado únicamente a la población cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo o que, habiendo cotizado la pensión, no lograron obtenerla. Según el decreto 1833 de 2016, se puede acceder a este mecanismo solo si se realiza por lo menos 6 aportes. Los ciudadanos que optan por BEPS cuentan con seguros de vida y exequial. Según Colpensiones, desde 2016 se han expedido 694.606 pólizas para proteger a ahorradores. Cuenta gratuita que no genera costos de administración, garantía de rentabilidad sobre los ahorros del vinculado e incentivo del 20% sobre el capital ahorrado cada año son otros reconocimientos de los BEPS. Después de la explosión que se presentó en la mina La Chapa entre las poblaciones de Tasco y Socha en Boyacá, la mina no tenía licencia de explotación. A esta hora,
Los organismos de socorro tratan de rescatar a las víctimas. Este es Noticias 1, la red independiente. El asesinato de una niña de 15 años para robarle su celular desató una cadena de protestas en Bucaramanga, donde ocurrió, pero también en otras ciudades en donde las cifras del feminicidio están disparadas. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor ver perder a una niña así! Cerca de 5.000 vehículos entre carros y motocicletas desfilaron hoy en el marco de la manifestación fúnebre que se organizó espontáneamente para darle el último adiós a la niña quinceañera Nicole Rodríguez. La colegiala, que fue apuñalada sin piedad y pese a su indefensión física únicamente por robarle su teléfono celular en Bucaramanga, cuando salía de clases hacia las 4:30 de la tarde, cuando cruzaba este túnel peatonal, en el mesón de los Búcaros, cerca de la institución normal superior en donde estudiaba. La menor fue asesinada por un sujeto cuya identidad todavía está por establecerse, quien le propinó 3 heridas en el cuello, tórax y espalda que Nicole no pudo superar pese a que los cirujanos le realizaron intervenciones quirúrgicas para tratar de rescatarla. Necesitamos que parte de ustedes baje. Estudiantes de diferentes colegios y padres de familia se unieron a la multitudinaria manifestación exigiendo justicia. Tristes porque la muerte de una compañera, y pues una injusticia, porque pues el que la mató está ahí como si nada. Queremos justicia para todos y pues para Valentina especialmente, porque ya uno no puede ni salir a la calle. Los estudiantes y los profesores vienen denunciando desde cuando se proyectó la construcción del deprimido en donde Nicole fue atacada, la grave inseguridad del sector por la ausencia de autoridades policiales y por la presencia de consumidores de droga. Supone que tenemos un CAI, ¿qué está pasando? No hay seguridad y realmente lo que pedimos ahora es seguridad y queremos que nos acompañen en esto 24 horas. La policía de Bucaramanga capturó a un sospechoso, pero la ciudadanía criticó el momento de su detención, porque se ve a los patrulleros aparentemente muy relajados, conduciéndolo sin esposas y después conversando con él. Uno de los críticos dijo que había faltado que le dieran tinto. Con más de 30.000 casos denunciados en enero de 2022, el país registra un aumento del 18% en los hurtos en todo el territorio nacional. ¿Qué preocupa? Los menores de edad para 2 situaciones. La primera, que terminan siendo víctimas vulnerables en situación de no defensa de los mismos y que los ladrones están usando. Las exequias de Nicole se realizaron en la Capilla La Resurrección en Jardines La Colina. El próximo martes 1 de marzo vamos a volver a vernos las caras en Bogotá. Los niveles de vacunación y de hospitalización permiten levantar el mandato del tapabocas y las ciudades que tengan niveles parecidos podrán hacerlo. Creemos que llegó el momento en el que podemos no tener permanentemente en todos los espacios el tapabocas. Después de superar el 4º pico de contagio y de que Bogotá esté a punto de cumplir con el 95% de la vacunación con esquema completo en mayores de 12 años, el tapabocas ya no será obligatorio en espacios públicos a partir del próximo martes 1 de marzo. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. No es necesario usar el tapabocas obligatoriamente en espacios abiertos donde no hay aglomeración y podemos estar a 1 metro de la persona que está cerca nuestro. Esta medida no obliga a usar el tapabocas en espacios abiertos como ciclovías, parques y otros espacios en donde no existan aglomeraciones. Si estamos en espacios abiertos, no estamos aglomerados y podemos estar a 1 metro del que está al lado nuestro, no es necesario en esta etapa de cuidado. Después del 94% de vacunación, después de haber superado el 4º pico de la pandemia por Omicron. La evidencia científica ha demostrado en varias ciudades del mundo en donde el porcentaje de vacunas es alto y la positividad e índice de contagio también han bajado, que el tapabocas puede empezar a usarse responsablemente. Esto que está proponiendo Bogotá es lo mismo que han hecho ciudades y países que han llegado al nivel de vacunación que nosotros tenemos y que también ya han superado la 4ª ola de Omicron. Casi al mismo tiempo que la mandataria daba la noticia a los ciudadanos, desde el gobierno avalaron no solo a Bogotá que deje el tapabocas en espacios públicos, sino a todas las ciudades y municipios que cumplan con más del 70% de la cobertura en vacunación con esquema completo, es decir, las principales ciudades del país y más de 450 municipios a partir del martes podrán volver a mostrar su cara. Expulsado por mentiroso de las redes sociales de Facebook y Twitter, Donald Trump resolvió crear su propia red y aunque siguen las mismas en sus publicaciones, en esta les dio el nombre de Verdades.
El lunes pasado, 21 de febrero, el expresidente Donald Trump lanzó la red social que ordenó crear y que llamó Truth Social. Escogió para su lanzamiento la fecha en que Estados Unidos celebra el Día Nacional del Presidente. No solo lo hizo como un acto de vanidad para decirle al mundo que todavía se considera el mandatario de su nación, sino que también como una forma de cachetear a las grandes plataformas de Internet. Twitter ya había reportado los trinos de Trump como incendiarios cuando todavía estaba en la Casa Blanca y no dudó en calificar de falsas sus afirmaciones y de peligrosas sus incitaciones, como la de un ataque de un violento grupo de extremistas al Capitolio, de cuyos hechos fue culpado Trump, quien había publicado un video en que advertía sobre la existencia de un presunto fraude electoral por parte de los demócratas y de Biden. De inmediato su video fue borrado y bloqueado durante 24 horas en las 3 plataformas que al final tomaron la decisión de eliminarlo definitivamente. Los mensajes, iguales a los trinos, se llamarán irónicamente verdades y la red se promociona como un lugar abierto, gratis y sin discriminación ideológica. Los internautas han reportado que no pueden acceder y que los envían a una lista de espera. El primer día de su funcionamiento, la plataforma Trump tuvo 170.000 descargas. Muchos dolores podrían no estar en los músculos en los que se manifiestan, sino en los estados de ánimo, de manera que antes de buscar una solución clínica para ellos, es mejor mirar para adentro en busca de tristezas y rabias que podrían estar originándolos. Todas las emociones no son agradables y aunque sean dolorosas, angustiosas o produzcan temor, son necesarias por la información que aportan al cerebro para aprender a diferenciar lo positivo de lo negativo o lo peligroso de lo seguro y por la influencia que terminan teniendo en nuestra vida. Nos han permitido inclusive la sobrevivencia, han permitido, digamos, la evolución del ser humano porque dan una información muy importante. Entonces vamos a clasificarlas ni buenas ni malas. Las emociones desagradables como la ira, tristeza, no deben reprimirse ni bloquearse, sino vivirlas de modo constructivo. Vivimos un poco como en piloto automático sin pensar en la vida. Muchas veces las emociones intensas pueden estar asociadas a dolores físicos u otras incomodidades. Experimentamos también sensaciones fisiológicas. Me duele la cabeza, me duele el estómago, hago sudoración, hago taquicardia. Genera inclusive hasta situaciones como insomnio. Entonces, importante la respuesta física, fisiológica que está asociada a ese contexto o a esa emoción. Por eso los expertos recomiendan que antes de buscar la respuesta al dolor en fármacos, se encuentren en una revisión interior. Antes de pensar en el fármaco, inclusive antes de pensar en otras medidas, pensar de pronto la respuesta está en ti. Viviendo las emociones con sentido de optimismo, podemos tener una salud emocional estable que seguramente incidirá en una mejor salud biológica. La organización Carlos Fortuna, fundación que impulsa a los niños deportistas latinoamericanos y a sus padres, encontró en Chía al Club Gavilanes, que apunta a formar grandes seres humanos y su sueño, beisbolistas de grandes ligas. Y cuando lo jugué sentí como una pasión en mi cuerpo que era enorme. Es Jonathan Pérez, uno de los integrantes de la Escuela de Béisbol Gavilanes de Chía. Meterlo en el cuento de juego de pelota, ¿sí me entiende? Para ver si sacamos los chicos de la calle. ¡Vamos, Jonathan! La labor del profesor Santiago Berrío va más allá del deporte. Son niños migrantes, la gran mayoría. Tenemos Venezuela, tenemos de Cuba y tenemos colombianos aquí también. Vienen con el béisbol en la sangre. Cada atrapada, cada batazo es un paso hacia sus sueños. Me emociona pues llegar a Grandes Ligas y el béisbol es como una forma de seguir adelante. Cuando empezamos a la clase, el entrenamiento, yo les digo, ¿en qué equipo de Grandes Ligas van a jugar mañana? Porque ellos tienen que motivarse, ¿no?, con el sueño de jugar béisbol. El entrenador asistente Yuri Pérez destaca el momento del béisbol nacional. De hecho, tuvimos una victoria ahora que Colombia ganó la Serie del Caribe. Entonces, esto es un incentivo para levantar el deporte del béisbol acá acá en Bogotá, en Chía. En medio de sus limitaciones, fueron observados por un ente internacional. No es solo que un niño tenga talento y que un niño quiera jugar. A través de los talleres que la organización Carlos Fortuna haga con los padres, se pueda trabajar en lo que queremos que sean los deportistas integrales para que cuando lleguen a tener éxito puedan manejar todos los detalles en su vida. Es Albeiro Calderón, delegado de la organización Carlos Fortuna, exjugador de los Reales de Kansas City, quien apoya a la niñez en Latinoamérica. Nos enamoramos de la humildad del profe, de la humildad de los niños, del entusiasmo con el que trabajan y pues aquí estamos tratando de apoyarlos en lo que más se pueda. Van a venir más niños porque el béisbol es un deporte especial. ¿Por qué te gusta el béisbol? Porque bateo. Gavilanes, en este 2022, espera con Fortuna encontrar su nido, un lugar adecuado para la práctica de la pelota caliente a 2.600 metros de altura.
bien, vamos. La Torre Eiffel, las cataratas del Niágara y cientos de sitios emblemáticos del mundo han tomado los colores celeste y dorado de la bandera de Ucrania para expresar su solidaridad con el país que se enfrenta solo rodeado por vecinos de la OTAN contra el imperialismo ruso. Recuerden que por aportes de 260.000 pesos o más, ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes siguen apoyando la labor informativa de Noticias 1. Tienen la suscripción a la revista Cambio por 2 años y adicionalmente pueden llevarse la camiseta polo de la Independencia. Gracias siempre por acompañarnos. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, gracias por elegir la Independencia. Feliz noche. Ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de un aporte único de 260.000 pesos o más, tendrán la suscripción a la revista Cambio por 2 años. Apoyan la labor informativa de Noticias 1 en 2022 y en pocos días recibirán en sus casas la camiseta polo de la prensa libre. En la página de inicio solo deben escribir el monto del aporte, llenar los datos y listo. Gracias siempre por elegir la Independencia.